Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos fieles, he repetido, y a lo mejor ustedes también lo habrán escuchado en muchas predicaciones, que durante este tiempo de Navidad nuestras miradas se posan sobre el pesebre, particularmente centralizando el objeto de nuestras miradas en la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Hoy, la Iglesia, una semana después de la Navidad, ha instituido en la liturgia la celebración de la fiesta que llamamos de la Sagrada Familia. Sería una oportunidad para reflexionar sobre la familia de cada uno de nosotros. Siempre hemos tenido como cristianos, como modelo y referencia, la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Pero hay detalles interesantes que quizás nosotros desconocemos. Por ejemplo, en los tiempos en que fue escrito el Evangelio de Lucas que hemos leído hoy, habían transcurrido ya como unos 70, 80 años después de la muerte y de la resurrección del Señor. Había una gran controversia ya entre los judíos y los cristianos. Había varios escritos que hablaban de la infancia de Jesús, de lo que no se contiene mucho en los evangelios. Y Lucas, al señalar hoy con tanto detenimiento, más que los otros evangelistas, cómo era la familia de Jesús, lo que quería dejar bien claro era que Jesús había nacido en el seno de una familia. Ese ya es un dato importante, en el seno de una familia, pero algo más, en el seno de una familia judía que se preocupaba por cumplir con lo que estaba prescrito por la ley, es decir, con las Sagradas Escrituras. Lo hemos leído hoy en 4 momentos del Evangelio, que quizás ustedes no percibieron,
pero en 4 momentos se manifiesta eso. ¿Y por qué hace Lucas eso? Porque ya había una división en el seno del judaísmo, como bien podemos suponer o saber, puesto que ya habían nacido los cristianos y muchos pues se habían apartado de su religión inicial, que era el judaísmo. Había una gran controversia y se decían muchas cosas de Jesús. Así que, por ejemplo, entre los escritos había muchos que hablaban de Jesús solamente como un ser divino. Hay cosas curiosas que a lo mejor ustedes no saben, pero en algunos de esos escritos llamados apócrifos se cuenta hasta de Jesús haciendo especies de palomitas y flores que luego se convertían en realidad. Eso no lo aceptó la iglesia y por eso no está en la escritura, porque se señalaba que él era un ser divino. Lucas, como los demás evangelistas, al contarnos esto, quiere recalcar también lo que la iglesia siempre ha creído de Jesús y nosotros, por supuesto, que Jesús es un ser plenamente humano y plenamente divino, como hijo de Dios. Bueno, no voy a centrarme en eso solo para contar algunas cosas, pero les he dicho que tenemos que reflexionar sobre la familia. Hoy las lecturas que hemos escuchado nos han hablado, creo yo, con muy buenos consejos de cómo debería ser una familia. Lo hemos leído en la primera lectura, en la segunda, de manera especial. Y como siempre, se pone el amor como el fundamento de todas las relaciones en la familia. En los tiempos de Jesús, el modelo de familia era una familia patriarcal. Y aunque algunas cosas que se dicen aquí, quizás en el tiempo de hoy, pueden no decirnos tanto, tengamos en cuenta que en ese momento, teniendo como referencia la familia judía, que era patriarcal, algunas de las cosas que se dicen aquí en las lecturas ya eran bastante liberales. Y lo menciono porque hoy también hablamos de la crisis de la familia, hablamos de muchas familias. Ya las familias de hoy no son como la familia de Nazaret, como la familia de Jesús, José y María. Todos, creo yo, me atrevo a decir sin excepción, en nuestras familias, de manera un poco más extendida, hemos tenido que convivir con la experiencia de hijos, hermanos o padres separados, vueltos a unirse con otra persona, familias que viven en unión libre, familias monoparentales, familias con personas del mismo sexo, todo eso que muchas veces no queremos oír, pero hacemos mal, porque como cristianos la iglesia tendría que analizar y responder lo que está sucediendo hoy para ver cuál va a ser nuestra actitud. Yo sé que estas cosas que digo causan malestar en muchos de ustedes. Hay quienes las acogen, quizás con más calma, pero hay quienes se molestan. Depende de la concepción que uno tenga también. Pero hermanos, esa es la realidad. Y la palabra de Dios es fundamento para que nosotros sepamos encontrar allí la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, pero también encontrar el fundamento para ver cómo direccionamos nuestra vida. Es maravilloso decir que el amor tiene que ser el sustrato fundamental de nuestras familias, para que la relación entre padres, esposos, hijos y hermanos, para hablar de lo que conocemos como la familia nuclear, pues se mantenga, porque en toda familia a veces hay disensiones o divisiones, a veces hay intereses opuestos, a veces los padres enseñan a sus hijos una cosa, pero ellos hacen otra. Las expectativas que tienen los que son padres con sus hijos no siempre se cumplen. Los hijos resultan siendo muchas veces algo muy diferente de lo que los padres han soñado. Esa es la realidad que vivimos, hermanos, y es ante eso que tenemos que reaccionar. Por supuesto que el amor, como identitativo, como signo fundamental de identidad de los cristianos, no debería desaparecer. Solo el amor es capaz de permitirnos el perdón cuando las relaciones no van bien, cuando nos equivocamos, cuando lo que nos aconseja San Pablo en la primera lectura,
de tener comprensión, de tener buena relación, de amarnos, de perdonarnos, de cuidar siempre el vínculo entre unos y otros. Todo eso suena lindo y es lo que nosotros pensamos como referencia que se vivió en el hogar de Belén, de Jesús, José y María. Y por supuesto que nos acogemos a ese amor y que hoy lo pidamos en este día de la familia para cada una de nuestras familias, pues tiene mucho sentido. Hermanos, se refuerza hoy en la primera lectura el mandamiento de honrar a los padres, pero me pregunto yo, ¿cómo honrar a un padre que ha dejado a sus hijos abandonados, por ejemplo? Que es un cuadro que conocemos mucho. ¿Cómo honrar a un padre que quizás en medio de borracheras maltrata a la esposa y a los hijos? ¿Cómo honrar a un padre que no le ha manifestado a uno nunca el amor? No es fácil, ¿verdad? Pero eso tenemos que pensarlo. Honrar a padre y madre tiene muchas bendiciones, nos ha dicho hoy la primera lectura, y estoy seguro de que es así. Es la palabra de Dios. Pero también las Sagradas Escrituras no nos obligan, ni Dios, a honrar lo que no es digno de esa honra. Así que no tenemos por qué, pues digamos, espontáneamente tener sentimientos para honrar a un padre o a una madre, que son excepciones, pero que ocurren, que nos han tratado mal, que se han olvidado del cuidado de sus hijos, que es lo primero que los padres hacen por los hijos. Hermanos, no es fácil responder a esto mismo que yo me cuestiono, pero me pregunto, ¿cómo hacerlo? Bueno, creo que intentando leer a otros comentaristas y quizás metiéndome un poco también con la filosofía, pues tenemos que buscar en el ser de cada persona lo que hay de más humano y más digno para que sea sujeto de honra. Es decir, intento como salvar la figura de un padre o una madre que no han sabido serlo con sus hijos, que algo bueno han de tener por la esencia de ser humanos. Algo bueno habrá allí en ellos y quizás pues eso será lo que los hace dignos de que en algún momento nosotros, si ha sido nuestra historia, podamos honrarlos, perdonarlos. Como siempre, en situaciones tan difíciles como esas, lo único que podemos tener es recurrir a la gracia de Dios. De verdad que solo la gracia de Dios es capaz de ablandar nuestros corazones cuando tenemos rencores, cuando tenemos heridas con un padre o una madre que nos ha dejado, cuando tenemos heridas con los hermanos que no nos entendemos, etc. Solamente la gracia de Dios nos hace capaces de perdonar y de un día quizás entender, por lo menos humanamente, que una persona como su papá o su mamá o un hijo tomaron una mala decisión. Perdonar siempre como un acto solamente mío es un error y es casi imposible porque nuestro corazón se endurece, sobre todo cuando estamos en situaciones límites como las que les he planteado. Hay que pedir la gracia de Dios para que quizás uno recupere un poco esa paz perdida, ese amor que nunca tuvo, esa caricia que le faltó, esa manifestación de amor que no escuchó. Por eso, hermanos, hoy, al pensar en nuestras familias, quizás hagamos el intento, terminando también el año, de expresar el amor a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a los hermanos, si todavía los tenemos. Quizás mañana no los tendremos y vamos a llorar por no haber expresado un amor que sentíamos pero que no fuimos capaces de decir. Los invito a que oremos hoy por nuestras familias. Los invito hoy a pedir la gracia de Dios para perdonar los errores que no nos gustan de nuestras familias. Pidámosle al Señor hoy que nos dé la gracia para amar a nuestros seres más cercanos, para ayudarles en los momentos de dificultad, para comprenderlos cuando se han equivocado
y para hacerles sentir que como padre estoy ahí, que como madre estoy ahí, que aunque los hijos sigan cometiendo errores, o los padres, porque también los padres se equivocan con los hijos, estamos ahí para sostenernos, para perdonarnos, para ayudarnos con ese amor que es lo que debemos mirar más de Jesús, José y María. Porque la familia de Nazaret siempre la ponemos como modelo, pero según todo lo que yo he dicho, hermanos, no todos los hijos somos como Jesús, no todas las madres son como María, no todos los padres son como José. Pidamos la misericordia del Señor para perdonar tantos defectos que como humanos tenemos, pero insisto, acojámonos a la gracia de Dios que nos puede cambiar. Amén. Amén.